Estás en presente continuo. 44 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Está con nosotros nuestra querida Irene Weiss, nuestra ecóloga de cabecera, para charlar un ratito con nosotros. Hola Irene, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fabri, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Vos sabés que me mandaste ayer un mensajito interesante respecto de los desastres naturales. Algo que, una expresión que habitualmente usamos por ahí, pero que no sabemos bien qué alcances tiene, y parece que la ONU los define, ¿no? Los precisa claramente. Claro, vos sabés que, bueno, justamente a partir de 1989, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió proclamar el Día Internacional para la Reducción de Desastres, justamente, fíjate que dice de desastres, no dice desastres naturales, para aclarar este tema que vos muy bien me estás consultando. O sea que a partir de 1990, o sea del año siguiente, se empezó a celebrar conmemorar, mejor dicho, esta jornada cada año el 13 de octubre, o sea que fue antes de ayer, el domingo. Y el tema es que justamente los desastres normalmente se le dice desastre natural a, por ejemplo, bueno, un terremoto, un tsunami o una terrible tormenta o un huracán tras otro, como tuvimos ahora recientemente, viste, en la zona del Caribe. Claro. Pero hay que tener en cuenta que hay que diferenciar lo que son los proyectos endógenos de los proyectos exógenos en la Tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Los endógenos son los que provienen de, por ejemplo, del centro de la Tierra o de las capas inferiores, donde básicamente está el vulcanismo, o sea, los terremotos. Los geólogos saben dónde va a haber terremotos porque están las líneas de falla entre la unión de los continentes, ¿viste? En las placas. Uh-huh. Lo que no saben es cuándo se va a producir. Pero esto es algo que realmente es una cosa natural, lo mismo que los tsunamis producidos por esa situación de terremoto. A eso es lo que se le llaman los procesos endógenos. Los procesos exógenos son los que se producen en la atmósfera, en los océanos, o sea, en toda la parte de la Tierra que está por arriba de la superficie, ¿entendés? Entonces, si bien es cierto que hay zonas donde siempre hubo huracanes o hubo tornados, en determinadas épocas del año, también es cierto que gracias al calentamiento global, al cambio climático, estamos teniendo cada vez más de estos eventos extremos frecuentes, cada vez más cerca, ¿no? Uno atrás de otro, sí. ¿No? Y eso no era común antes. Entonces hay montones de aspectos naturales que están intensificados por acción humana. Por supuesto, esto fue totalmente involuntario, pero en la medida que no logremos controlar, por ejemplo, las emisiones de los gases de efecto invernadero con los combustibles fósiles, pasar a la transición de las energías renovables en todo el mundo, esto va a ser muy complicado. O sea, le das vulnerabilidad a los lugares que realmente son, digamos, que tienen menos posibilidades de zafar, por decirlo coloquialmente, de todos estos desastres. Ahora, Irene, a ver si entiendo bien. El desastre natural, que uno podría asociarlo a acciones propias de la naturaleza, es decir, cosas que se generan en función del propio movimiento de lo natural, también pueden estar, de alguna forma, intervenidas por el hombre y propiciadas por el hombre, por la acción humana. Exacto. Vos tenés desastres naturales, los tornados siempre existieron, los huracanes siempre existieron. Lo que pasa es que en la medida en que estamos modificando nosotros los parámetros físicos y químicos de la atmósfera, eso va a hacer que se intensifiquen, la frecuencia. Lo que cambia es la frecuencia, ¿entendés? Con la que se producen. Sí. Antes eran muy eventuales, ahora son prácticamente la noticia permanente, ¿no? Y fíjate lo que pasó en la península de Florida, o sea, hubo uno tras otro, hace menos de un mes que se estaban recuperando de uno que ya tuvieron ahora el siguiente. ¿Esto tiene algo del famoso efecto mariposa, Irene? Es decir, quizá, como vos decías recién, no es voluntario por parte del hombre, pero esta idea, ¿no? Toco algo en algún lugar y termina impactando de una manera bastante misteriosa en la otra punta del mundo. Tal cual, inclusive modificando cosas que, digamos, parámetros naturales que están muy lejos de donde se van a ver, ¿no? El famoso, que en la naturaleza todo está relacionado, ¿no? El famoso, cuando vos en ecología das clase, como me pasa a mí, la clase número 1, la hora 1, es el principio de totalidad e interdependencia de la naturaleza. Claro. O sea, nada está desconectado de nada. Lo que pasa que es tan complejo todo, que si vos no tenés en cuenta
esa complejidad desde la ecología como ciencia, es muy difícil después, o sea, es mucho más fácil prevenir que después tener que restaurar, ¿no? Porque la naturaleza no se cura, se restaura como si fuera una obra de arte. La naturaleza, de hecho, es una obra de arte de la historia de la evolución, ¿no? Irene, te cuento, antes de que se nos acabe el tiempo, algunas acciones que se pueden hacer que son claves para poder contribuir, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque el Día Internacional es de reducción del riesgo. O sea, hay algo que se puede hacer. Claro, lo que se puede hacer, bueno, primero, si no podés prevenir, tenés que tratar de mitigar, y si no podés mitigar, tenés que adaptarte. O sea, me refiero a las naciones. Entonces, sobre todo las naciones tropicales, o sea, es que hay una protección de las costas, por ejemplo, que se produce por una planta que es el mangle, los manglares. Nosotros no tenemos manglares acá. La protección de nuestras costas son las dunas, ¿no? Pero a partir de donde termina la costa sobre el Atlántico de Uruguay, empieza Brasil, donde están las lagoas, esas albúferas tan grandes, ¿no? La Laguna de los Patos, etcétera. A partir de ahí empieza a aparecer toda la comunidad y la población de manglares, que a su vez alberga es un ecosistema muy muy particular. Es una planta que está adaptada a tener mucha salinidad, o sea, a las raíces no les afecta esa salinidad y se va proyectando y va creciendo sobre la costa. Entonces, con el golpeteo de las olas o de los huracanes o de las tormentas fuertes, no se erosiona la costa. Entonces, lo primero que pide esta organización que se formó, digamos, dentro de Naciones Unidas para reducir el riesgo, es que se reforesten los manglares con la especie de manglar de la zona, ¿no? Y eso está en toda la costa atlántica, siguiendo por Centroamérica, todo el Golfo de México, hasta inclusive hasta la Ciudad de México, hasta la península de Yucatán. Entonces, el mangle es un factor clave, digamos, para proteger las costas. Son barreras naturales y es una protección de tsunamis, por ejemplo, ¿no? Y de toda la erosión costera. Entonces, si vos reforestás y cuidás esas zonas, no solamente reducís el impacto de los desastres, sino que también restaurás ecosistemas que son muy vitales para toda la biodiversidad marina, ¿no? Después, hay otros ecosistemas naturales que se pueden restaurar, por ejemplo, los bosques y los humedales. Siempre estoy hablando con especies autóctonas. Indudablemente vos no podés un bosque que estuvo centenares de miles de años adaptándose con todas sus especies, volver a tenerlo tal cual muy rápido, pero sí por lo menos podés contribuir a evitar la erosión y ayudar a que se empiece a colonizar con las especies que originariamente tenía esa zona, que fue tal vez deforestada o modificada por alguna acción humana, ¿no? Entonces, los bosques y los humedales son como defensas contra los deslizamientos de tierra, contra las inundaciones. Claro. Entonces eso también es importante. Después, otra de las cosas que piden, y esto ya tiene que ver con la bioarquitectura, es que se haga una construcción más resiliente, o sea, que se usen técnicas para construir que sean más sostenibles y que sean resistentes a desastres. O sea, así como se hace, por ejemplo, con los lugares sísmicos, con los edificios que están construidos sobre rodillos. Yo siempre me acuerdo de las clases de mi madre, que era arquitecta, y contaba esto, ¿no? Cómo las zonas sísmicas aparecieron estas construcciones que se deslizan, que se mueven, pero que no se derrumban frente a un terremoto. Bueno, de esa manera también se puede construir de manera resiliente, teniendo en cuenta qué pasa en la costa, o sea, cuáles son los lugares que son proclives a ser digamos, destrozados o modificados o inundados. Mirá lo que pasó en Florida ahí las casas son, vos sabés, de un Durlock, son de un material que no es construcción sólida como tenemos acá. Lo único que tienen de construcción sólida son los refugios, que saben que es lo que no se lo va a llevar todo el ventarrón de un ciclón o de un huracán. Entonces, también buscar construir de manera no tan barata, con materiales que sean realmente de mejor calidad para enfrentar estos fenómenos naturales y no tan cerca de la costa, porque está muy lindo tener una enorme vista al mar, una cosa preciosa, tener la playa al pie de tu casa, pero tampoco en los lugares donde hay estos eventos extremos, seguir construyendo así, porque siempre se lo va a llevar puesto, digamos, el huracán. Y después, bueno, educar, estar preparados, o sea, difundir información para prevenir estos desastres y participar, esto es muy importante, en simulacros de emergencia para salvar vidas, ¿no? Que eso, por ejemplo, Estados Unidos lo tiene muy aceitado, México también, pero bueno, hay países de África y de Asia que todavía no tienen
la posibilidad de tener estas alertas tempranas, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, reducir la huella de carbono, o sea, optar por las energías limpias, reducir el consumo de recursos y tratar de contribuir mira, el mejor residuo es el que no se produce, y tratar de no consumir más de lo necesario, ¿no? Porque aunque parezca mentira, aunque parezca que no tiene nada que ver, como vos bien decís, como efecto mariposa, el exceso de residuos que no se pueden reciclar ni reutilizar también contribuyen a incrementar los desastres, digamos, naturales, pero reforzados por la acción humana. O sea, cada acción, por más chiquita que parezca, contribuye a crear un entorno más seguro y resiliente. Entonces, así se puede hacer la diferencia. Eso es lo que pide Naciones Unidas en este día 13 de octubre cada año. La última pregunta que te hago, Irene, y ya te libero porque sé que tenés cosas que hacer. ¿Podría pasar que en estos cambios que se están dando en cómo se están produciendo los desastres naturales ocurran algunos fenómenos que son muy atípicos en distintos países? Digo, por ejemplo, es bastante frecuente que haya huracanes en la península de Florida. Ahora, no es bastante frecuente que haya huracanes aquí en las costas de Mar del Plata, por ejemplo. ¿Podría en algún momento suceder? Sí, nosotros tenemos en ese sentido la verdad que una naturaleza, por el lugar geográfico donde estamos y por distintas razones que por ahí no nos da el tiempo para contar todo, pero nosotros tenemos una situación muy privilegiada porque una de las cosas que nos beneficia, inclusive, por ejemplo, no tenemos tantos días de temperaturas extremas, tanto en invierno como en verano, ¿no? En invierno con olas de frío que duran, no sé, un mes, sino que pueden durar unos poquitos días, o en verano lo mismo con el calor, como tiene, por ejemplo, Europa, ¿no? Nosotros siempre, creo que alguna vez lo comentábamos acá, pero bueno, para la gente que por ahí no lo escuchó, el cono sur de América del Sur está rodeado, o sea, el hemisferio sur tiene más agua que tierra, a diferencia del hemisferio norte. Entonces, nosotros acá tenemos no solamente bueno, en Buenos Aires, donde yo vivo, el Río de la Plata, pero además donde están ustedes, en Mar del Plata, toda la costa atlántica, y estamos muy cerca a su vez también del Pacífico, porque aunque parezca mentira, si vos mirás lo que es Eurasia, hay lugares en el centro de Asia que no tienen tanta cercanía de los mares, ¿no? Por ahí están mucho más lejos del Pacífico, del Atlántico e incluso del Mediterráneo. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos, la tierra el mar se calienta más lentamente y se enfría más lentamente que la tierra, entonces nos ayuda muchísimo para mejorar la situación en momentos de temperaturas extremas. Indudablemente que en las zonas del trópico, aún teniendo el mar cerca, esto no ayuda, porque los trópicos son los lugares por excelencia donde se producen estos huracanes, que siempre se produjeron, pero con una frecuencia mucho más espaciada. Entonces, en los trópicos no tienen esa suerte, aún estando cerca del mar, ¿entendés? Pero bueno, la distribución de los continentes hace que en el hemisferio norte, al tener más tierra que agua, también la circulación de los vientos y de las corrientes marinas no ayudan tanto como nos ayudan a nosotros. Así que no vas a tener ese problema en Mar del Plata, quédate tranquilo, ni vos, ni tus hijos, ni tus nietos, ni las futuras generaciones, pero eso no obsta que se tiene que hacer a nivel mundial, porque, digamos, lo que se produzca en cualquier lado puede impactar en otro, ¿no? ¿Me explico? Sí, perfectamente. Irene, un placer, como siempre, escucharte. Y el placer es mío. Bueno, te mando un beso grande y que tengan buena semana. Hasta el martes, gracias, Irene. Irene Weiss con nosotros. Estás en Radio Brisas.